Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí, contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Bueno, esto, como ya sabéis, es de Calderón de la Barca, La vida es sueño, y supongo que algunos ya sabréis por qué menciono concretamente estos versos, y si no, pues bueno, tampoco pasa nada. Pero bueno, el caso es que en este canal ya he hablado de cómo con Nietzsche, el sujeto moderno, perdía su pretendida transparencia y ese yo soberano de la modernidad pues se disolvía en un campo de fuerzas, de impulsos y de interpretaciones en conflicto. Y con Husserl vimos también pues lo que sería un poco el movimiento contrario, donde la necesidad de regresar a la experiencia originaria y a la estructura intencional de la conciencia, pues se nos hacía imperante para comprender cómo se constituye el sentido. Y sin embargo, pues podemos ver en ambos casos la misma denuncia a un optimismo racionalista que habría tratado de fundamentar ese sentido de la existencia en unos ideales artificiosos y derivados de un impulso originario cuyo poder no puede encapsularse en ninguna formulación estática, ¿no? Que Nietzsche sería pues esa voluntad de poder, pero bueno, ahora veremos que ese impulso puede tomar otras formas, ¿no? Con Wittgenstein, por ejemplo, pues vimos cómo el devenir se trasladaba en cierta medida al lenguaje, donde el sentido pues se alejaba de la concepción que siempre había tenido, identificada con el significado, para constituirse en el juego incesante de los usos del lenguaje, de tal manera que ningún término aislado pues podía tener significado por sí mismo, ¿no? Y ya también hablé de cómo Derrida iría a radicalizar esta posición, Jacques Derrida, y postular que es la falta de una presencia plena lo que daría pie a que esos juegos del lenguaje se lleven a cabo, ¿no? De tal manera que esto pues constituiría casi un nuevo ejercicio nietzscheano, donde precisamente sería la falta de fundamento lo que estaría posibilitando que el impulso vital pues nunca se detenga. Pero bueno, si hay algo común que sucede en todos estos casos, pues es que todos ellos ponen en cuestión esa imagen clásica, modernista, como hemos dicho, del sujeto como el centro estable. Y si nos preguntamos de dónde viene este desplazamiento, pues es inevitable que nos retrotraigamos a uno de esos pensadores que todo el mundo conoce y que sin embargo pues a menudo se nos suele pasar por alto cuando hablamos del origen de la filosofía contemporánea, porque bueno, Schopenhauer pues fue ese autor que afirmó algo todavía más radical, y es que el sujeto consciente no solo no es el fundamento de la realidad, sino que ni siquiera es el fundamento de sí mismo. Y bueno, pues en esta maravillosa obra que tengo aquí, El mundo como voluntad y representación, que está escrita con un estilo fresco y que verdaderamente, y esto no es ironía, se agradece mucho de leer. Pues en esta obra, Schopenhauer no solo muestra su gran amor por la prosa alemana, sino que desarrolla el planteamiento de toda una metafísica original e introduce a su vez una fisura en la comprensión del yo que va a ser decisiva de aquí en adelante. Y bueno, ya os anticipo, como seguramente hayáis visto en el título del vídeo, que esta metafísica es un fundamento del pesimismo, ¿no? O sea, el gran mérito de Schopenhauer es establecer una ontología a raíz de la cual, pues bueno, se deduce una visión absolutamente pesimista de la realidad, ¿no? Pero, evidentemente, de una forma muy bien fundamentada. Porque bueno, el caso es que allí donde la tradición habría identificado el núcleo del sujeto con la razón, pues Schopenhauer va a situar un estamento previo, que es mucho más oscuro, podemos decir, y profundo, que efectivamente sería la voluntad. Y aquí conviene precisar desde el principio que esta voluntad no se entiende en ningún caso como la facultad racional de decidir, es decir, que no estamos aquí hablando en ningún caso de libre albedrío ni de liberación moral en un sentido kantiano, si bien también veremos que Kant es uno de los grandes culpables concretamente de esta obra. Pero no, el caso es que cuando Schopenhauer nos habla de la voluntad, pues se refiere a una fuerza anterior a toda conciencia y a un impulso que no se deja reducir ni a la representación,
que es con lo que inicia su obra, el mundo como representación, ni tampoco al concepto. Y aquí es donde muchos, pues claramente van a ver la semilla de lo que más adelante desarrollaría Nietzsche. Pero hay que decir que en este caso pues estamos hablando de algo mucho más originario, porque bueno, Nietzsche nos hablaba de una pluralidad de fuerzas interpretativas y de una pulsión estética que lleva a que esas distintas fuerzas traten de imponerse. Pero en Schopenhauer lo que encontramos aquí es, en la voluntad, pues es claramente una dimensión prereflexiva que no puede ser todavía interpretación ni constitución de sentido, sino meramente el impulso de existir. Y si algo podemos decir, desde luego, es que esto lleva a Schopenhauer a ocupar una posición un tanto extraña en la historia de la filosofía, porque, bueno, por un lado, pues se presenta como un heredero crítico de Kant, pero por otro, pues anticipa esos problemas que acaban estallando precisamente con la formulación nietzscheana del nihilismo y que desde otros registros pues reaparecen sucesivamente en las crisis del sujeto que vemos que atraviesa la fenomenología, por ejemplo, o el pensamiento en general del siglo XX y que aún hemos tratado muy por encima en este canal y que ya os anticipo que voy a tratar con gran profundidad. Por tanto, pues bueno, la pregunta que va a guiar concretamente este vídeo no es si la realidad es racional o no, porque bueno, evidentemente vamos a concluir que no, pero al final esta discusión pues creo que ya ha sido debidamente abordada desde diversos ángulos, sino que bueno, vamos a tratar la cuestión de qué es lo que ocurre cuando el fundamento del sujeto pues ya no es la conciencia, sino una fuerza que la precede y la atraviesa. Porque si la voluntad es el verdadero núcleo del ser, pues entonces la conciencia deja de ser un origen y se convierte en mera superficie, donde la representación ya no funda la realidad, sino que es la expresión secundaria de algo que no se representa ni siquiera a sí mismo. Y es aquí donde comienza el verdadero problema, porque pues si el sujeto es la manifestación de una voluntad que no controla, pues entonces la experiencia humana, aquello que por ejemplo nuestro amigo Husserl tuvo a bien llamar el Lebensform, el Lebenswelt, el mundo de la vida, pues esa experiencia se nos aparece ahora articulada en torno al impulso y no al sentido, ¿no? Como siempre habríamos pensado. De tal manera que, bueno, lo que va a hacer Schopenhauer pues es introducir una tensión que en buena medida va a atravesar toda la filosofía posterior, que es precisamente esa disputa entre pues voluntad y representación, ¿no? Es decir, entre la conciencia y aquello que la sobrepasa. Así que yo lo que pretendo es examinar esa tesis en su formulación más sistemática, repasando qué significa la identificación de Schopenhauer de la cosa en sí con la voluntad, que es lo que veremos ahora, si esto verdaderamente puede constituir una superación de Kant y si es realmente un antecedente decisivo de todas las corrientes de las cuales muchas ya hemos hablado en este canal y de aquellas otras que ni hemos podido llegar a tocar ni seguramente muchas tocaremos. Pero que bueno, yo ya os digo que espero intentar abarcar lo máximo posible dentro de ese ámbito, porque es lo que más me interesa realmente. Pero bueno, sin ir más lejos, pues vemos cómo Schopenhauer es el primero en afirmar que la conciencia forma parte también del fenómeno, socavando la centralidad del sujeto racional y dando pie, pues, a que en el futuro, por ejemplo, pueda aparecer un sistema como la fenomenología husserliana, ¿no? Ya hemos dicho. Pero por supuesto este desplazamiento no puede entenderse sin haber ahondado en la distinción que estructura toda su obra. Como ya hemos dicho, el mundo, por un lado, como representación, que es con lo que comienza, y el mundo como voluntad. La obra que tenemos aquí, que por cierto, bueno, a ver si se ve. No sé quién coño decidió que era una gran idea poner estas portadas en los libros nuevos de filosofía. No sé, supongo que en su cabeza era espectacular, pero bueno, a mí me recuerda más bien a lo que he plantado esta mañana en el váter de mi casa. Pero bueno, decidme que no, o sea, no me jodáis. En fin. Pero bueno, la cuestión es que una vez hayamos superado esa impresión que puede causarnos esta maravillosa portada, pues abriremos el libro. Y a diferencia de lo que el título nos da a entender, pues en realidad nos topamos de primeras con el mundo como representación, que bueno, pues en sí es un concepto que no tiene nada de original. Es decir,
se abre con aquella frase de que el mundo es mi representación, pues que a todas luces es una afirmación que rezuma kantianismo por los cuatro costados, ¿no? Es decir, lo que viene a significar es que el mundo tal y como lo conocemos, pues no es la cosa en sí, no es el noúmeno, sino que es el conjunto de los fenómenos tal y como se nos aparecen. Vamos, lo mismo que constituía ese giro copernicano de la crítica de la razón pura, que afirmaba que, pues, al no ser el objeto el que causa una impresión en nosotros, sino nosotros quienes establecemos las condiciones previas para percibir los objetos, pues no podemos acceder a las cosas tal y como estas son en sí mismas, sino pues únicamente como se nos muestran bajo determinadas condiciones, ¿no? Así que bueno, aquí no tenemos nada nuevo, simplemente Schopenhauer pues asumiendo el núcleo de esa revolución crítica kantiana, por el cual pues el mundo de la experiencia aparece estructurado por formas que le pertenecen exclusivamente al sujeto, ¿no? Y recordemos, pues evidentemente hay que refrescar un poco el tema, que esas formas que son a priorísticas, ya hemos dicho, pues serían el tiempo y el espacio, ¿no? Las cuales ya no se conciben como propiedades de las cosas en sí, sino como condiciones intrínsecas de nuestra sensibilidad. Es decir, somos la estructura trascendental que tenemos aquí dentro, supuestamente la que pone esas condiciones, le las imprime a la realidad. Esto, pues bueno, como podréis recordar, pues lo demostraba Kant en la estética trascendental, aduciendo que las ideas de tiempo y espacio pues deben estar presentes en nosotros, y concretamente pues que es el tiempo el que tiene una prioridad ontológica como aquello que articula todas nuestras percepciones, ¿no? Porque tanto las percepciones externas como las percepciones internas pues vienen dadas en una forma temporal, mientras que lo espacial solo se aplicaría a lo externo, ¿no? Por tanto, bueno, es en realidad nuestra concepción del tiempo lo que articula toda posibilidad de generar intuiciones que después habrán de ser relacionadas con conceptos recurriendo a las famosas categorías, en cuya formulación pues, la temporalidad también juega un papel clave, porque veremos ahora en Schopenhauer que dentro del principio de razón suficiente, no solo tiempo y espacio son las dos manifestaciones de la intuición, sino que la causalidad es otra de estas. O sea, las tres principales son tiempo, espacio y causalidad, las tres formas de intuición. Y claro, la causalidad pues tiene un origen claramente temporal, ¿no? Pero bueno, es gracias a Kant que entendemos que la causalidad no es algo que nosotros percibimos de forma pasiva, sino también una categoría de nuestro intelecto que nos permite organizar la experiencia. Así que bueno, pues Schopenhauer básicamente va a tomar esta concepción de que el mundo es algo constituido bajo condiciones subjetivas para afirmar pues que este no es una cosa que simplemente se nos dé, sino que, pues eso, como bien hemos dicho, es una representación, ¿no? Y recordemos que al final pues esta es la misma tesis que en Husserl va a adoptar un tono puramente fenomenológico, donde el mundo pues aparece siempre como un correlato de conciencia. Pero en Schopenhauer podemos decir que la encontramos, aunque es una vertiente fenoménica, pues la formulación es puramente metafísica, ¿no? Porque bueno, cuando afirma que el mundo es representación, pues estaría estableciendo una distinción ontológica fundamental, por lo que todo aquello que se nos aparece puede denominarse como tal, como representación, e incluso, y esto es muy importante, nuestro propio cuerpo, ¿no? En tanto que objeto físico. Lo cual significa que nuestro cuerpo pues también está sujeto tanto a tiempo, a espacio y a causalidad, ¿no? Estas tres formas que ya hemos dicho que constituyen lo que Schopenhauer denomina el principio de razón suficiente, que en realidad recordemos que es un axioma que habría tomado directamente de Aristóteles, pero que bueno, en este caso se desarrolla un poquito más como la afirmación de que nada aparece sin estar determinado por unas ciertas condiciones y sin ocupar un espacio, pues eso, un lugar espacio-temporal, y sin estar vinculado causalmente a otra cosa, también dentro de una línea temporal, ¿no? Por lo que, bueno, todo el mundo fenomenológico pues resultaría en un entramado de relaciones necesarias, un entramado que, pese a tratarse de algo subjetivo, pues es completamente real, pero real como fenómeno, entendemos. De tal manera que la representación pues queda resumida como el modo en el que el mundo se le da al sujeto. Una tesis que tiene consecuencias, pues claro, decisivas, ¿no? Como es que si todo lo que conocemos pertenece al ámbito de la representación, pues entonces el sujeto mismo, en tanto que objeto, también es en sí mismo representación.
Es decir, si consideramos mi cuerpo como un organismo que se encuentra en el espacio y que está sometido a una serie de leyes fisiológicas, pues tendremos que no es sino un fenómeno más entre el resto de fenómenos, ¿no? Y aquí es donde Schopenhauer, pues, introduce la primera fisura a raíz de afirmar que el sujeto es aquello que lo conoce todo y que a su vez no es conocido por nadie. Es decir, que cada cual se descubre a sí mismo como sujeto en tanto que conoce y no en tanto que es objeto de conocimiento, por mucho que su cuerpo sí se considere pues un objeto que entra dentro de la representación. Claro, esto es curioso porque por un lado pues tenemos el cuerpo, ¿no?, que se halla dentro de esas formas a priorísticas de la intuición, que serían tiempo y espacio, y luego por otro lado de repente está el sujeto, a lo cual nadie puede acceder, ni siquiera nosotros mismos, porque no se halla dentro de esas formas, sino que al final se ve presupuesto por ellas mismas, y por tanto pues al sujeto no le incumben ni la pluralidad del fenómeno, ni tampoco su opuesto, que sería la unidad, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una especie de unión extraña entre que el cuerpo, por un lado, es un objeto físico, pero por otro lado contiene un sujeto que no es un objeto ni siquiera para nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues a raíz de esto nos va a hablar Schopenhauer del sujeto empírico como objeto que aparece en el mundo y del sujeto trascendental, ¿no?, que es pues la condición del aparecer del mundo. Porque es evidente que si el sujeto empírico, como lo sería mi cuerpo, o incluso mi conducta observable, pues es algo que pertenece al mundo en tanto que representación, pues entonces el verdadero sujeto del conocer como origen de toda subjetividad no puede situarse, evidentemente, como un objeto dentro del mundo. Entonces, en realidad hasta aquí, pues podemos decir que Schopenhauer se sigue apareciendo como un heredero absoluto de Kant, de no ser porque ahora va a introducir una crítica bastante clara y evidente a su concepción, que no es nada más y nada menos que la de no aceptar que la cosa en sí pueda ser un límite del conocimiento, es decir, rechaza esa incognoscibilidad absoluta que Kant pues habría propuesto para la cosa en sí, para el noúmeno, ¿no? Porque efectivamente, pues Schopenhauer va a ser uno de esos filósofos que, aún aceptando esta distinción entre el fenómeno y el noúmeno, pues va a proponer que es posible acceder de alguna manera a aquello que no es fenómeno. Y lo que hace para justificar esta discrepancia, pues es precisamente es algo muy brillante, realmente, que es acudir a esta unión que acabamos de describir, que se da en la experiencia de nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque Schopenhauer dice que si bien nuestro cuerpo se nos aparece a nosotros mismos y al resto como fenómeno y por tanto como representación, pues también lo vivimos desde dentro de una manera que no es en absoluto representacional, ¿no?, como ya hemos dicho. Porque, por ejemplo, pues cuando yo levanto el brazo, pues no puedo inferir ninguna causalidad eficiente en este gesto, en tanto que es algo instantáneo, simultáneo, ¿no? Es decir, lo experimento como una unidad total entre el querer y el movimiento. Es decir, no me es posible distinguir el origen del movimiento de levantar el brazo como algo separable, o al menos no de la misma manera que, por ejemplo, pues si a mí me pica el brazo y me lo rasco, pues distingo claramente la causalidad que me ha llevado a rascarme el brazo. De tal manera que, bueno, pues a partir de esto es posible realizar esa distinción entre un cuerpo, aunque sea el mío propio, que se me aparece como representación, y un cuerpo que funciona como sujeto y para el cual, pues lo fenomenológico es algo siempre externo, ¿no? Y por tanto, si esa instancia a la que accedemos a través del cuerpo no tiene nada que ver con el objeto representado, pues habremos de buscar otra forma con la que llamar a esos impulsos. Y efectivamente, ese nombre, pues ¿cuál va a ser? El de la voluntad, obviamente. Así es como llamaremos a ese impulso que no parece residir en ningún caso en lo fenoménico, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que va a hacer efectivamente Schopenhauer es trasladar ese orgullo trascendental, podríamos decir, y esa formación kantiana tan férrea a este nuevo descubrimiento, para pasar a identificar la voluntad, de la cual tenemos evidencia en nuestro propio cuerpo, como la cosa en sí del mundo, ¿no? Esto, bueno, nos puede parecer un poco cogido por los pelos, pero ahora es cuando Schopenhauer va a pasar a justificarlo, mostrándonos realmente toda la originalidad y la particularidad de su pensamiento,
Porque si queremos ir más allá de esa representación, como el mundo que se aparece para un sujeto, y penetrar de lleno en este nuevo ámbito que se nos ha abierto de la voluntad como la cosa en sí, pues tendremos que encontrar una vía de acceso que no sea puramente objetiva, ¿no? Porque ya hemos dicho que la objetividad, pues, nos conduce siempre a movernos en las categorías que estratifican el fenómeno y acabamos de descubrir que hay algo en nosotros que no es fenómeno, ¿no? Que ese sujeto trascendental que nos lleva a unir el deseo con la realización de lo mismo, pues aparece como no dependiente de una causalidad. Es decir, esta vía de acceso pues va a partir de esa paradoja de que un mismo gesto, como soy yo, pues eso, yo moviendo el brazo, por ejemplo, pues puede identificarse a la vez como un movimiento en el espacio cuando estés visto por otra persona desde fuera y al mismo tiempo como un acto de voluntad cuando soy yo quien lo percibo. De tal manera que Schopenhauer va a afirmar que el cuerpo, además de ser un objeto fenoménico, pues constituye también la objetivación inmediata de la voluntad, siempre que estemos hablando, refiriéndonos a nuestro propio cuerpo, claro. Entonces podemos afirmar que el cuerpo es voluntad hecha visible, e incluso que es la cosa en sí hecha visible, si bien habría que evaluar pues, bueno, el inusitado optimismo de esta afirmación, porque la cuestión es que para Schopenhauer el querer va a jugar un papel crucial en todo esto, porque pues, es aquello que al ser vivido como una experiencia que tiene resultados inmediatos y que no son separables en un sentido causal, pues no puede categorizarse como objeto externo, pero tampoco como una deliberación racional, ¿no? Y la inmediatez aquí es la clave de todo, porque es lo que hace que el querer se convierta en impulso, ¿no? En un gesto que es carente, como ya hemos dicho, de toda deliberación y en una efectividad que es previa a cualquier conceptualización también, ¿no? Podemos decir. Y bueno, para una mente tan fina como la de Schopenhauer, pues es aquí donde se abriría la posibilidad de un acceso privilegiado a aquello que en el resto de los casos pues solo conocemos como fenómeno, y lo que nos conducirá incluso a la afirmación casi temeraria de que la cosa en sí efectivamente se manifiesta y que de hecho lo hace desde el interior de todos nosotros, ¿no? Ahora bien, a mí concretamente, pues llegado a este punto, me surge siempre una objeción bastante clara a esta tesis de Schopenhauer, que bueno, no es que se me ocurra a mí, o sea, es una objeción que yo creo que es bastante evidente, ¿no? Y es que, bueno, pues si bien es cierto que no podemos percibir el origen causal de un movimiento corporal, esto no significa que este no exista, ¿no? Que no exista como un proceso fisiológico que al final es susceptible de ser desentrañado. Y esto pues no lo diferenciaría al final de otros tantos fenómenos que podemos observar en el mundo externo, cuya causalidad no nos resulta evidente, pero que la podemos llegar a dilucidar por medio de un método científico. De tal manera que, bueno, pues si consideramos esto, podríamos decir que ese acceso privilegiado que habría establecido Schopenhauer, pues quedaría de alguna manera neutralizado, y el cuerpo no sería realmente una manifestación de la voluntad, sino de una serie de procesos que, pues bueno, precisamente por el hecho de que son internos a nosotros, se nos aparecen con inmediatez y sin relaciones causales evidentes. Entonces es cierto, pues bueno, en este caso Schopenhauer seguramente aduciría que en las acciones de nuestro propio cuerpo, pues el acto es vivido como algo idéntico al querer y que por ello, pues ambos constituyen la misma realidad, es decir, que por mucho que mediante un método científico, pues la neurociencia, por ejemplo, pudiera llegar a describir todos los procesos fisiológicos implicados en mi deseo, pues seguiría describiendo el fenómeno desde fuera, pero no podría eliminar el hecho de que ese proceso se vive internamente como deseo, ¿no? Y por eso Schopenhauer pues diría que no se trata de que exista una causa oculta, aún no descubierta, como puede ser en otros fenómenos externos, sino que estaríamos ante una duplicidad estructural del conocimiento. Ahora bien, pues esto ya depende de con lo que te quieras quedar, ¿no? Con esa especie de convicción metafísica de Schopenhauer, o pues bueno, si ya nos fuéramos a un naturalismo de carácter ya, pues eso, contemporáneo, pues aquí también podríamos sostener que la vivencia de ese querer y de ese deseo, pues no deja de ser un estado cerebral con una determinada estructura subjetiva y por tanto no habría tal acceso privilegiado a la cosa en sí, sino pues sí, meramente un fenómeno de carácter más complejo. Entonces,
aquí es precisamente donde se puede considerar el punto en el que Schopenhauer lleva a cabo un salto ilegítimo, ¿no?, al identificar esa vivencia interior de lo que sucede en el cuerpo con la esencia metafísica de todo lo real. Pero bueno, como aún estamos empezando y tampoco es cuestión de tirar su pensamiento por tierra, simplemente dejamos esta objeción aquí como que es pues algo que puede objetarse al final, que es bastante evidente, y ya pues vosotros decidís si Schopenhauer realmente nos está conduciendo a esa ruptura del fenómeno como él anunciaría, o si por el contrario, pues bueno, todo esto se basa en otra forma fenoménica que es más íntima, de otro tipo y perfectamente categorizable por la ciencia, ¿no? La cuestión, pues bueno, es que esa ruptura que establece Schopenhauer, pues obviamente va a extenderse mucho más allá del cuerpo, porque pues no tenemos razón alguna para pensar que nuestro cuerpo vaya a ser una excepción ontológica, ¿no? Así que, pues si en este caso concreto el fenómeno tiene como núcleo interno la voluntad, pues sería perfectamente legítimo interpretar los demás fenómenos como distintas objetivaciones de la misma esencia y por tanto inferir que la voluntad está detrás de todo suceso fenomenológico que observamos en el mundo. Vamos, que la voluntad es en última instancia el impulso detrás de todo el devenir, pues incluso esa causa del movimiento que ya buscaban los presocráticos y que Anaxágoras, por ejemplo, tendría bien en llamar el nous. Sí que es cierto que en este caso no manifestándose como un principio racional, sino como una pulsión interna a toda realidad cuya presencia se nos hace consciente en la forma del querer. Es decir, en ese anhelo de algo, ¿no? Aquello que según Freud, pues solo lo posibilitaba la ausencia, y que en este caso pues no puede venir mediado exclusivamente por unos procesos naturalmente objetivables, sino que tiene que tener una esencia inaccesible, pero que al mismo tiempo se nos manifiesta, lo cual es paradójico, pero no es un contrasentido en ningún sentido, o sea, de ninguna manera. Pues bueno, por ejemplo, si visteis el último vídeo que subí sobre Wittgenstein, de que por mucho que los límites del lenguaje constituyen los límites de mi mundo, pues eso no quiere decir que no podamos tener la certeza de que existe algo más allá de ese mundo, ¿no? Que es lo que de una manera un tanto lacónica, pues Wittgenstein denominaba lo místico, ¿no? Y eso místico, esa cosa en sí, pues es lo que para Schopenhauer constituye la voluntad como motor verdadero y real del cambio, que sería el trasfondo de cualquier otra causa que podamos llegar a establecer. Así que este es precisamente el punto donde la metafísica se constituye propiamente y donde el noumeno kantiano pues recibe por fin un nombre y por tanto una esencia. Y por supuesto debemos entender que mi voluntad individual no es más que la manifestación parcial de una voluntad mucho más profunda que atraviesa toda la naturaleza, y la implicación principal de esto es precisamente que ahora la conciencia humana ya no va a aparecer como el origen, sino como el resultado de esa pulsión, ¿no? Y es precisamente por esto que decimos que Schopenhauer nos dibuja una concepción irracional del mundo, porque mientras que el pensamiento occidental pues se habría aferrado siempre a concebir que el mundo se articula en torno a unos principios análogos a los de nuestra razón, pues ahora por primera vez se nos plantea la posibilidad de que la razón no sea sino un subproducto de otra fuerza que la precede. Lo cual pues no solo iría en contra de prácticamente todo el pensamiento occidental hasta el momento, o pues bueno, de la clásica teoría platónica, por ejemplo, de que la realidad pues al final es el reflejo de unas entidades ideales, las cuales precisamente solo serían accesibles a nuestra facultad racional, sino también, de hecho, pues eso, contra el aristotelismo, que por ejemplo creía que podemos abstraer la generalidad a partir de las formas particulares del objeto. Y entonces, pues aquí es donde podemos ver claramente ejemplificada la influencia que Schopenhauer va a tener en Nietzsche, especialmente en esa idea de que el pensamiento no es algo autónomo, sino que es la expresión de fuerzas más profundas. Pero bueno, hay que remarcar que Schopenhauer es completamente unitario en este sentido, mientras que Nietzsche, como un digno heredero de Heráclito, pues nos hablará siempre de una pluralidad de fuerzas en lucha, cada una de las cuales estaría animada por esa voluntad de poder, pero que a fin de cuentas pues tratará siempre de imponerse por encima de las otras, ¿no? Si bien, pues hombre, esto no deja de ser una disquisición anecdótica, la cual pues no puede negar el hecho de que Schopenhauer
tendría el mérito absoluto de haber introducido por primera vez un concepto que está por encima de cualquier constitución o sentido, siendo un impulso previo a cualquier posible objetivación consciente, y donde el doble conocimiento del cuerpo pues se convertiría en la condición de posibilidad de acceder a la voluntad, porque recordemos que si el cuerpo como representación pertenece al mundo fenoménico, pues como voluntad es lo que nos revela esa esencia interna del ser, ¿no? Y es gracias a este punto de apoyo que Schopenhauer pues, puede considerar que su paso desde el fenómeno a la cosa en sí no sería un salto ilegítimo, si bien obviamente ya hemos visto que esto puede tener ciertos matices que incluso harían peligrar esta concepción, pero bueno, al margen de que Schopenhauer pues, pueda estar pasando indebidamente de la experiencia individual a una tesis metafísica con pretensión universal, pues habremos de decir que el movimiento conceptual no puede estar más claro en este caso, ¿no? Y ya digo nuevamente que no puedo agradecer en mayor medida la claridad que tiene esta obra, que pues denota al final que Schopenhauer, además de un gran filósofo, pues era un escritor sin igual, desde luego. Porque ya os digo que aunque este libro es gordo, la verdad que se lee con una fluidez mucho mayor que una crítica de la razón pura, bueno, ¿dónde va a parar? O que una fenomenología del espíritu. Y al final la tesis, como ya he dicho, queda clara y meridiana, ¿no? Es decir, el mundo es representación en tanto que se aparece, pero interiormente, o nouménicamente, pues es voluntad pura y dura. Y el único lugar donde ambas dimensiones se cruzan de forma inmediata, pues es en el propio cuerpo, porque toda representación sigue siendo representación para un sujeto, pero el sujeto, por estar inmerso a su vez en el mundo, pues es al mismo tiempo voluntad, ¿no? Y con esto llegamos a la caracterización sistemática que va a llevar a cabo Schopenhauer de la voluntad como cosa en sí, porque una vez que hemos visto cómo se accede a ella, pues ahora habremos de determinar lo que significa exactamente afirmar que la esencia del mundo es voluntad. Vamos, que se puede decir que llegamos ahora al meollo del asunto, al núcleo donde encontramos la mayor carga metafísica, porque si hemos dicho que Schopenhauer, a partir de su determinación del cuerpo como punto neurálgico donde voluntad y representación se cruzan, pues acaba extendiendo esa pulsión interna a toda la realidad, desde luego habremos de entender plenamente y con precisión qué es aquello que él entiende por voluntad, ¿no? Si bien pues todos nos hacemos una idea, especialmente si también hemos leído a Nietzsche, de que al final pues se trata de un impulso originario y de una tendencia a afirmarse en la propia existencia, ¿no? La cual pues en el ser humano se manifiesta como deseo, pero en los animales pues puede canalizarse como el instinto, en las plantas como el crecimiento y en la materia inorgánica como esa fuerza transformadora que sigue moldeando el cosmos y haciendo que pues eso, que una comunión de infinitas fuerzas subatómicas acabe teniendo repercusiones en la misma expansión del universo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que la gravedad no se mueve por el deseo, pero que sí expresa una inclinación constante y una regularidad dinámica que Schopenhauer interpretaría como una clara objetivación de la voluntad. Es decir, que al final el deseo humano y las fuerzas de la física están caracterizadas por el mismo principio originario, ¿no? Y como ya hemos dicho, pues bueno, para Schopenhauer la multiplicidad que podemos observar en el ámbito fenoménico pues es una mera fragmentación producida por las categorías de tiempo y espacio, pero la voluntad como esencia que se objetiva en los individuos es una sola, ¿no? Y es en este punto donde se distancia radicalmente de cualquier ontología pluralista y, como ya hemos dicho, donde encontramos la divergencia principal que haría que no podamos considerar a Nietzsche como discípulo de Schopenhauer, sino de hecho, pues bueno, como uno de sus mayores críticos, ¿no? Como muchos sabréis. Especialmente si tenemos en cuenta que, como ya hemos dicho, pues la ontología de Schopenhauer se acaba convirtiendo en última instancia en el fundamento del pesimismo y de la negación más absoluta de la vida, al cual pues Nietzsche en su tesis pondría a la altura de Platón y del cristianismo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. De momento, pues es importante quedarse con el tema de que por mucho que Schopenhauer no pueda negar que la voluntad se expresa en múltiples grados, pues seguirá afirmando que esta es una fuerza originaria que como tal es completamente única y que la lucha entre individuos no supone una lucha, como diría Nietzsche, por ejemplo, entre distintas voluntades, sino un conflicto interno de esa misma voluntad que por medio de la fragmentación se afirma a sí misma. Y bueno,
para clarificarlo mucho mejor que el propio Schopenhauer, hemos considerado la gran multiplicidad y diversidad de los fenómenos en que se objetiva la voluntad. También hemos visto la infinita e implacable lucha que estos mantienen entre sí. Sin embargo, con arreglo a todo lo que hemos venido exponiendo hasta el momento, la voluntad misma, como cosa en sí, no se concibe de ningún modo en esa pluralidad y cambio. La diversidad de las ideas, platónicas, es decir, los escalonamientos de la objetivación, el lote de individuos en que se presenta cada una de tales ideas, la lucha de las formas por la materia, todo esto no le atañe, sino que sólo es el modo y la manera de su objetivación, y sólo tiene una relación inmediata con la voluntad a través de dicha objetivación, en virtud de lo cual pertenece a la expresión de su esencia de cara a la representación. Al igual que una linterna mágica muestra muchas y múltiples imágenes, pero sólo es una y la misma llama la que les concede visibilidad a todas ellas, así en todos los múltiples fenómenos que colman el mundo conjuntamente o se suprimen mutuamente en cuanto sucesos, sólo una voluntad es lo aparente, cuya visibilidad u objetivación es todo eso, y dicha voluntad permanece inmóvil en medio de ese cambio. Únicamente la voluntad es la cosa en sí, mientras que todo objeto es manifestación o fenómeno, por decirlo en términos kantianos. Si bien la voluntad encuentra en el hombre, como idea platónica, su objetivación más nítida y perfecta, pese a todo, ésta no podría expresar por sí sola su esencia. Para revelar la significación que le corresponde a la idea del hombre no le cabe presentarse sola y sin hilación, sino que ha de verse acompañada por la escala gradual que desciende a través de todas las configuraciones de los animales y del reino vegetal hasta lo inorgánico, puesto que todo ello se complementa para una más cabal objetivación de la voluntad. La idea del hombre presupone todo eso, tal como la floración del árbol presupone las hojas, las ramas, el tronco y las raíces. Forman una pirámide cuyo vértice es el hombre. Si uno gusta de las comparaciones, también puede decirse que su fenómeno acompaña al del hombre tan necesariamente como la luz plena se ve acompañada por las paulatinas graduaciones de toda penumbra, y a través de la cual se pierde en la oscuridad. O también se los puede llamar la repercusión del hombre y decir que los animales y las plantas son la tercera y la quinta notas descendientes del hombre y el reino inorgánico la octava inferior. Pero la íntegra verdad de esta última metáfora solo nos quedará clara en el siguiente libro, cuando intentemos sondear la honda trascendencia de la música y se nos muestre cómo a la melodía que progresa encadenando ágilmente tonos altos hay que verla, en cierto sentido, como representando el encadenamiento que la reflexión infunde a la vida y a los anhelos del hombre, mientras en cambio los inconexos acompañamientos y el torpe bajo, de los cuales se desprende la armonía necesaria para consumar la música, reflejan la restante naturaleza animal y la naturaleza inconsciente. Pero hablaremos de ello en su lugar oportuno, donde no sonará tan paradójico, pero esa necesidad interna del escalonamiento de sus fenómenos, que es inseparable de la adecuada objetivación de la voluntad, también la encontramos en el conjunto de dichos fenómenos expresada por una necesidad externa, a saber, por aquella en virtud de la cual el hombre tiene necesidad de los animales para su conservación, estos gradualmente unos de otros y también de las plantas, que a su vez tienen necesidad del suelo, del agua, de los elementos químicos y de sus combinaciones, de los planetas, del Sol, de la rotación y de la traslación en torno a éste, de la oblicuidad de la eclíptica, etc. En definitiva, todo resulta del hecho de que la voluntad ha de alimentarse a sí misma, porque no hay nada al margen de ella y se trata de una voluntad hambrienta. De ahí la caza, la angustia y el sufrimiento. De tal manera que otro rasgo decisivo de esa voluntad es la irracionalidad. Y es que si algo sabemos acerca de la cosa en sí, pues es que en ella no podemos aducir en su definición a términos teleológicos, porque pues en ella no puede haber finalidad ninguna, ni culminación histórica de ningún tipo, en la voluntad. Y aquí es donde Schopenhauer se distanciará frontalmente del idealismo alemán y de su optimismo teleológico, especialmente encarnado en la figura de Hegel, ¿no? Porque, bueno, como buen admirador de Kant que era Schopenhauer, pues no puede ocultar su desprecio hacia el hegelianismo, lo cual en un primer momento le haría acercarse a autores más leibnizianos, ¿no? Especialmente al famoso Bolzano, en quien, bueno, pues encontramos la influencia decisiva para la fenomenología de Husserl, que ya hemos tratado. Pero bueno, lo cierto es que estos filósofos aún siguen estando muy anclados en su época, mientras que la realidad es que Schopenhauer está llamado a algo más y a tener una influencia decisiva en tiempos más recientes, tanto, pues bueno, como ya hemos dicho en el caso de Nietzsche, como en ciertos aspectos del pensamiento de Wittgenstein, que justo hemos tratado, he hablado en mi vídeo anterior.
Pero bueno, frente a Hegel, lo que hace Schopenhauer es presentar esa irracionalidad de la voluntad como aquello que quiere, pero que carece de la facultad para explicar o justificar el motivo de su deseo, ¿no? Y es que recordemos, pues bueno, que Hegel habría racionalizado el mundo de tal manera que el mal parecía no tener cabida en él, por lo que Schopenhauer pues habrá de realizar un ejercicio que podemos caracterizar de hobbesiano, ¿no? Ya sabéis, de aquel que decía que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Para mostrarnos pues que el mal es algo inherente al mundo y nace de ese conflicto interno de la voluntad ciega. Ciega por constituir un impulso que carece de todo fundamento ulterior, que carece asimismo de toda consciencia o racionalidad, porque bueno, como ya hemos dicho, la razón pues aparece mucho más tarde y no deja de ser un instrumento que se subordina a la voluntad y un subproducto de ella, de la que pues ciertos seres superiores, como nosotros, pues se sirven para realizar sus mandatos, ¿no? Aquí ya podemos ver por qué la visión de Schopenhauer es tan profundamente pesimista, pues incluso hasta el punto de rechazar la misma naturaleza del mundo que él habría descubierto. Porque lo que está claro es que su doctrina pues supone una inversión profunda de la jerarquía establecida por el humanismo y es al final esa inversión en la que nuestro deseo pues no es fruto de una deliberación racional, sino que precisamente toda deliberación racional es producto en última instancia del deseo. Y además otra consecuencia inquietante de la doctrina de Schopenhauer pues es el hecho de que si la voluntad supone tal impulso de afirmación, pues en tal caso no puede quedar definitivamente satisfecha nunca, porque como bien sabemos, todo deseo cumplido al final siempre da paso a otro deseo, ¿no? Y digo que todos lo sabemos porque esto es algo que en el ámbito humano se manifiesta con claridad. Al final, pues a lo largo de la historia del pensamiento hemos visto cómo somos criaturas condenadas a desear siempre aquello que no tenemos y a no disfrutar nunca de lo que obtenemos porque pues siempre hay un deseo más grande que se impone y que sucede al anterior, ¿no? O sea, esto ya lo vimos, pues sin ir más lejos, en San Agustín. Se me ocurre con aquella formulación de la naturaleza humana como movimiento constante hacia un objeto de deseo, que bueno, pues en San Agustín tenía la explicación de que ningún objeto finito puede satisfacer nunca ese deseo, de ahí que al final toda experiencia ordinaria se basa en la carencia, y sin embargo lo que señala esa infinitud del deseo en San Agustín, pues es que solo puede ser satisfecha por otro ente que sea infinito también, ¿no? Que en este caso sería Dios. Mientras que, claro, pues en Schopenhauer la visión es pesimista porque encontramos que esa infinitud, pues a lo que apunta es que a que el deseo no está hecho para nada, sino que en realidad pues es manifestación de una voluntad insaciable. Y en ese sentido también podemos encontrar en esta estructura algo más parecido al famoso conatus de Spinoza, aun pese a que este pues estaría integrado en un orden racional necesario. Pero tal vez, pues bueno, lo mejor en este caso sería aplicar el correspondiente reduccionismo y sintetizar el deseo de la voluntad schopenhaueriana como aquello que no quiere algo determinado, sino que simplemente el querer es su razón de ser. Y precisamente por eso el mundo, en cuanto a objetivación de esa voluntad, pues es escenario de conflicto permanente, de competencia y, en definitiva, de lucha por la afirmación, porque la naturaleza se establece ya de base sobre una tensión estructural donde el anhelo no puede ser nunca satisfecho, ¿no? Y si bien Schopenhauer dirá que esa lucha refleja en realidad los conflictos internos de una misma voluntad, también llevaría a cabo, como ya hemos visto, una jerarquización de sus manifestaciones, de tal manera que, por ejemplo, pues la materia inorgánica tendría su expresión más básica como esa fuerza subatómica que creo que he mencionado, mientras que en las plantas pues encontraremos ya un impulso vital verdadero, y en los animales el instinto e incluso también una forma prototípica del deseo, aunque ahora veremos cuál es la principal distinción entre el deseo animal de carácter inmediato y el deseo humano, que para nuestra desgracia pues se prolonga con el tiempo y deja una huella eterna, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues el único animal racional que conocemos, que es el ser humano, pues encuentra la particularidad, como ya hemos dicho, de que la voluntad y de que el deseo se manifiesta de forma consciente, lo cual es nuestra gran condena. Pero pese a esto, pues debe quedarnos claro que en todos los casos la esencia es la misma,
porque la conciencia no añade una nueva sustancia, sino un nuevo modo de manifestación, de tal manera que, como ya hemos dicho, pues el sujeto no puede ser concebido como sustancia desde un punto de vista pues cartesiano, ¿no? O incluso aristotélico, porque la conciencia pues viene a ser un fenómeno tardío dentro del propio despliegue de la voluntad. Y aquí también puede establecerse un paralelismo con Nietzsche en esa concepción de la conciencia como superficie, si bien pues Schopenhauer se mantiene fiel a su postulado y mantiene una ontología, como ya hemos dicho, unitaria, donde Nietzsche en cambio pues radicalizaría el conflicto interpretativo y haría hincapié en la pluralidad, ¿no? Pese a ello, pues eso, es evidente que en Schopenhauer nos encontramos con una concepción pesimista del mundo, donde pues sería absurdo aspirar a la solución de cualquier conflicto, o del conflicto entendido como una generalidad, porque tal conflicto es de carácter estructural, ¿no? Ya que la carencia es algo constitutivo de la realidad. Y por tanto, pues no podemos catalogar el sufrimiento como una suerte de accidente histórico y moral, porque literalmente sería inherente a la estructura misma del ser. Y si la figura de Schopenhauer pues puede encarnar aún en mayor medida el pesimismo, es por el hecho de que él, mismamente, se opuso a su propia concepción del mundo, o dijo que la mejor forma de enfrentarse a ella era negarla, porque el hecho no deseaba, bajo ningún concepto, habitar en un mundo que se articula en torno a la lucha y a la violencia. Y es por ese motivo que toda esta visión ontológica que hemos tratado le acaba conduciendo a desarrollar una ética y una estética dentro de la cual encontramos ese famoso ascetismo que es una de las grandes particularidades de este autor, porque pues Schopenhauer podemos decir que, pese a provenir de una familia muy acomodada, desde siempre fue muy crítico con las injusticias, especialmente con la explotación del fuerte por el débil, con la esclavitud y con la guerra, y abrazó las enseñanzas hindúes y especialmente las enseñanzas del budismo, en las cuales profundizó mucho y defendió la postura de que este mundo es literalmente un infierno y que nuestro objetivo es escapar de él, ¿no? Tal y como Platón también vimos que concluía al final que todo filósofo que se precie pues debe aspirar en última instancia a cerrar los ojos y a morir, ¿no? Y ojo, no os equivoquéis, porque Schopenhauer, igual que Camus, tampoco defendía en ningún caso el suicidio y de hecho lo rechazaba como un acto cobarde y que en el fondo para él escondía un deseo secreto de vivir y de permanecer en la memoria de los demás. En cambio, lo que Schopenhauer dirá más bien es que lo que hay que hacer es precisamente lo contrario de lo que va a propugnar Nietzsche, es decir, renunciar a las apariencias y buscar el arte como una contemplación y no como una pulsión estética que deba imponerse a otras. Y además de esa estética schopenhaueriana, pues encontraremos la ética basada en el budismo, como ya hemos dicho, que constituyen refugiarse en la visión ascética de la vida, en un ascetismo que estaría exento de cualquier contaminación religiosa, simplemente cogería de base esos preceptos budistas, pero al final pues se basaría en una visión mística con la que Schopenhauer pues pretende renunciar a esa voluntad terrible que todo lo dirige y que él mismo habría precisado o descubierto, ¿no? Porque según él, pues solo transformando la acción en pura contemplación podría uno llegar a aislarse de una existencia que por naturaleza pues es cruel y violenta e injusta, ¿no? Y es aquí donde muchos consideran, primero Nietzsche, que Schopenhauer comete su gran y su imperdonable error, porque, hombre, si incluso fuese posible renunciar a aquel impulso que trasciende toda la existencia, podríamos decir que esto en realidad constituiría un acto imperdonable de negación de la vida, ¿no? Como muy bien Nietzsche pues nos va a señalar posteriormente. Pero sea como fuere, lo que está claro es que esto convierte a Schopenhauer en uno de los filósofos, como ya hemos dicho, más particulares, más curiosos, por postular literalmente que la vida es una mierda y que debemos sencillamente negarnos a participar en ella. Y lo más curioso pues es que este pensamiento tampoco parecía atormentarle demasiado y simplemente se trataba de una convicción moral que además él llegó a adoptar plenamente y que reflejaba, citando esos versos de Calderón de la Barca, esos mismos con los que os he deleitado al principio de este vídeo, y que concretamente Schopenhauer mencionaría de la siguiente manera.
Calderón dice que el delito mayor del hombre es haber nacido, y cómo no ha de ser un crimen cuando una ley eterna lo castiga con la muerte. Bueno, aquí el pana se pasó de poético, todo hay que decirlo, pero bueno, ya sabéis que a mí me encanta cuando los filósofos hacen eso. La cuestión es que sí, pues es precisamente un poeta español el que resume de mejor manera la filosofía de Schopenhauer, admitido por el propio Schopenhauer, porque al final, pues esta es aquella que al mismo tiempo que afirma la vida, en su forma de volitiva, ¿no? En su forma de la voluntad, pues lo hace tan solo como apariencia, que es una apariencia que más allá de esa misma vida acaba reclamando la muerte y el olvido, ¿no? Lo que está claro, pues bueno, es que el desplazamiento más profundo que introduce Schopenhauer es el que ya antes habría mencionado, aquel por el que la esencia del mundo pasa a concebirse como algo irracional y por lo tanto la conciencia deja de ocupar el lugar de fundamento. Con esto quedaría rota esa corriente optimista de la modernidad, es aquella que identificaba el núcleo del sujeto con la razón y donde el yo pensante, pues se aparecía como un punto de certeza, acentuado por ese más que célebre cogito ergo sum de Descartes. Así que en cierta medida pues podemos decir que el humanismo termina finalmente de naufragar en la concepción pesimista de Schopenhauer, si bien obviamente pues Kant ya había supuesto un correctivo importante y necesario para esa razón que corría desbocada y que trataba de categorizar incluso aquellas partes de la realidad que sobrepasaban con creces lo empírico. Recordemos el cuadro de Goya del sueño de la razón produce monstruos, que puede tener distintas interpretaciones, pero una de ellas sería esa, ¿no? Que el sueño con la razón precisamente es lo que produce los monstruos, ¿no? Y bueno, de hecho eso es lo que acabaría pasando en Europa, y de ahí surge el posmodernismo, que al final es la sospecha hacia esa razón. Pero bueno, fijaos qué paradoja, que en este caso, con Schopenhauer, pues nos encontramos que precisamente la negación de esos límites de la razón, o por lo menos la posibilidad de establecer lo que es la cosa en sí, pues acaba siendo precisamente lo que condena a esa razón a no ser sino un producto secundario de una fuerza que es superior y que es ajena a la misma razón, ¿no? De tal manera que esa cura de humildad que había supuesto para la raza humana la revolución copernicana, la original, aquella que negaba que fuéramos el centro del universo, pues se acaba viendo rematada por esta metafísica que afirma que la realidad no se articula en términos racionales, a la cual sucederán otras tantas corrientes que van a decir lo mismo. Y si bien, pues bueno, en el primer caso, en el caso de la revolución copernicana, vimos que ese golpe a nuestro orgullo pues sería acompañado del desarrollo del humanismo, que fue prácticamente simultáneo con ese ensayo de Pico de la Mirandola, que fue pues también siglo XVI. Pues en este caso, este nuevo golpe, también, que bueno, golpe inaugurado por Kant, pero bueno, viendo en Schopenhauer a un discípulo de Kant, pues podemos ver ahí esa continuidad. Pues este golpe va a conducir a toda una serie de corrientes que tratarán de defender que nuestra primacía sobre la vida no se va a acabar pues ni con Kant, ni mucho menos con Schopenhauer, ¿no? Porque esa inversión de la jerarquía por la que la razón deja de ser fundamento del deseo para convertirse en su instrumento, pues puede implicar, en efecto, que el sujeto consciente no es autónomo en el sentido puro de la palabra, porque no decide desde una neutralidad racional absoluta, sino que obviamente está siempre atravesado por ese impulso volitivo que lo precede. Y sin embargo, pues esa será precisamente la base de la que un Nietzsche va a partir para llevar a cabo una afirmación de la existencia como nunca se había hecho en la historia de la filosofía, ¿no? De tal manera que esa negación schopenhaueriana del libre albedrío no sería en ninguna medida el final de nuestro desarrollo como especie, sino de hecho un nuevo comienzo en unos nuevos términos, ¿no? Si bien aquí hay que precisar la distinción que lleva a cabo Schopenhauer entre la libertad metafísica, que sería la de la voluntad, y la libertad empírica, que, pues propiamente dicho, sería la del propio individuo dentro del mundo fenoménico. Porque en el plano empírico, pues todo acto humano aparece determinado, tanto por el carácter individual como por las circunstancias que preceden al acto, que bueno, las mismas circunstancias o las mismas decisiones, ya vimos en Aristóteles, que eran las que acaban forjando el carácter, ¿no? Entonces el carácter y las circunstancias tienen hasta cierto punto una relación recíproca.
Pero bueno, la cosa es que toda acción es siempre una sucesión lógica del choque entre el carácter y las circunstancias, ¿no? Y por mucho que ignoremos estas causas, pues eso no equivaldría a ser libres en un sentido absoluto. Es decir, que Schopenhauer propone realmente un determinismo férreo en el que nosotros, como conciencias, pues no podemos considerarnos libres, en tanto que solo somos manifestación de una voluntad superior que nos atraviesa. Y esto se resume en aquella famosa frase también de hacemos lo que queremos, pero no elegimos querer lo que queremos. Claro, desde una óptica existencialista, pues esto nos dirige a la cosificación más absoluta del individuo. Bueno, mejor dicho era, somos libres para hacer lo que queramos, pero no somos libres para decidir lo que queremos, ¿no? Lo cual, pues eso, nos dirige a una cosificación absoluta del individuo, pero a una aún superior a la de considerarnos mero producto de nuestras circunstancias, pues en este caso incluso toda posibilidad de deliberación moral que se acepta, pues se sigue achacando a una racionalidad que al final solo es la manifestación, una manifestación determinada de la voluntad, ¿no? Y sin embargo aquí no queda otra que preguntarse qué papel juega el lenguaje moral en todo esto, porque la realidad es que seguimos sin ser capaces de renunciar a él. Y sin embargo, Schopenhauer nos diría que incluso ese lenguaje moral es en realidad otra manifestación de la voluntad, aun cuando incluso éste tienda a negarla en muchos casos, lo cual solo refleja sus conflictos internos que hacen que la vida al final sea, pues eso, una mierda tan compleja, ¿no? Pero la realidad es que si el individuo es una objetivación de la voluntad universal, pues entonces no podemos considerar al yo empírico como otra cosa que como fenómeno, porque la identidad personal pues no sería una sustancia autónoma, sino una forma provisional en que la voluntad se canaliza. Así que nos encontramos ante un desplazamiento radical por el que el sujeto deja de ser la causa primera y a su vez el fundamento último, y pues bueno, que deja de ser soberano en todos los sentidos, para concebirse como ese punto de condensación de una fuerza que excede y sobrepasa toda subjetividad. Esto es lo que ya anticipará la crítica nietzscheana al sujeto como ficción gramatical, porque en Nietzsche tenemos que el yo se aparece como el efecto de distintas fuerzas e interpretaciones en lucha constante. Vamos, que aquí se condensa esa noción que llamaríamos el sujeto como efecto y no como fundamento, por la que el carácter individual se concibe ahora como la expresión particular de una esencia más profunda. Si ven, en Schopenhauer, como ya hemos dicho, pues sigue quedando una unidad ontológica fuerte, donde la pluralidad pues seguiría siendo en última instancia un efecto del principio de individuación, y lo que hará Nietzsche será precisamente romper con esa unidad, dirigiendo la crítica a la estructura esencialista del lenguaje, que nos induce a pensar que detrás de cada acción pues hay un agente sustancial, ¿no? Porque pues, todo se articula en torno a la dualidad entre el sujeto y el predicado. Y sin embargo, Nietzsche se pregunta qué sucedería si el pensamiento fuese en realidad un acontecimiento sin sujeto y el deseo fuese el resultado de una serie de fuerzas en tensión y no el efecto de una unidad previa, como aún aparecía en Schopenhauer. Y podemos decir que esto es un ejercicio heraclíteo, porque pues recordemos que Heráclito, que era ese pensador al que ya hemos bautizado como el Nietzsche de la antigüedad clásica, pues en su propuesta del eterno devenir articulaba toda formación material en torno a la tensión de los opuestos en lucha, ¿no? De tal manera que es una influencia evidente para esta concepción de la voluntad como una pluralidad originaria de fuerzas que provisionalmente se organizan bajo la forma de un yo, aunque cada una de ellas pues sigue pujando por imponerse a las otras. Así que, donde Schopenhauer vería una voluntad única que conduce al sufrimiento y cuya negación sería precisamente liberadora, pues Nietzsche va a formular esa pluralidad cuya afirmación siempre es creadora, porque, pues bueno, cada uno de los componentes de esa pluralidad pues es un aliento estético que trata de mejorarse para imponerse sobre las otras, ¿no? O de reinventarse. En ambos casos, pues bueno, lo que obtendríamos sería una razón concebida meramente en su función instrumental y no como ese principio emancipador y normativo en el que los ilustrados tan optimistas habían confiado, ¿no? Es decir, que la razón pues queda reducida a un principio calculador y anticipador, pero que en ningún caso puede suprimir el querer o el deseo en sí mismo. Y por eso pues el conocimiento nunca puede llegar a liberarnos del sufrimiento estructural. Como mucho, pues lo podría sofisticar, hacerlo más complejo,
o desgraciadamente pues más intenso, ¿no? Como sucede en efecto dentro de esta visión tan pesimista de la realidad, porque bueno, pues esa particularidad que supone la facultad racional hace que mientras que un animal, como ya hemos dicho, desea y sufre siempre de manera inmediata, pues el ser humano puede, en cambio, anticipar pérdidas, recordar sus fracasos y, en definitiva, pues proyectar el sufrimiento en una dimensión donde pues este va a estar presente de forma casi constante, ¿no? De tal manera que en muchos casos la conciencia solo amplifica la experiencia de la carencia, causándonos un dolor que resulta necesario para el cumplimiento de los mandatos de la voluntad, pero que bueno, pues obviamente a nosotros no nos resulta demasiado agradable, ¿no? Y la consecuencia existencial de todo esto es evidente, y es que pues si el sujeto no es soberano y es atravesado en todo momento por esa voluntad insaciable, pues entonces la existencia humana se caracteriza por una tensión casi permanente en la que el deseo solo tiene dos salidas posibles: o esa satisfacción momentánea del mismo, que al final solo conduce a un nuevo deseo, o la insatisfacción, que conduce pues a un sufrimiento que desgraciadamente se acumula, ¿no? De tal manera que podemos decir aquí, siendo un poco más pragmáticos y no tan poéticos, y lo que sucede en Schopenhauer es que la ontología se acaba convirtiendo en una psicología y en una antropología, sobre todo, porque bueno, el malestar ya no se concibe en su forma patológica ni como un fallo individual o moral, sino que es algo que forma parte de la estructura inherente a la condición humana. Y por este motivo es que Schopenhauer considerará que la única salida coherente es la negación plena del deseo, mientras que en Nietzsche pues esta descentralización del sujeto se radicalizará en una clave afirmativa, donde habría que asumir el conflicto y reinterpretar la voluntad como voluntad de poder, no oponiéndonos a que ese impulso nos arrase por completo y viendo en él la verdadera afirmación del selbst, es decir, del uno mismo, ¿no? Del sí mismo. Lo que está claro es que Schopenhauer pues supone un momento clave en el cuestionamiento de la subjetividad modernista, que incluso pues acaba manifestando incluso pues eso en la primera psicología racional, en la noción freudiana de la conciencia como subordinada a toda esa amalgama de procesos inconscientes que la determinan, ¿no? Es decir, que aunque no podamos aún considerar a Schopenhauer como el gran pensador del inconsciente en sentido técnico, pues sí lo será en cierta medida en el sentido ontológico, siendo el primero que afirmará con rotundidad que la conciencia es mera superficie y en ningún caso el núcleo de nuestro ser, e incluso pues esa realidad tan paradójica de que la conciencia es inconsciente, ¿no? O tiene un origen inconsciente. Y bueno, pues por muchas objeciones que puedan hacerse a esto, no puede resultarnos menos que brillante la manera en que, partiendo de esa tesis heredada de Kant de que el mundo es representación, pues Schopenhauer acaba introduciendo un giro decisivo por el que el deseo se convierte en la manifestación de esa instancia nouménica, oscura, y que aparentemente dominaría nuestro devenir, e incluso sería la responsable de generarnos la ilusión de que somos libres. Y la realidad es que a partir de esto, todo el sistema de Schopenhauer se despliega con una coherencia absolutamente brutal, donde las nociones teleológicas quedan eliminadas por completo y la voluntad, que nos usa como su instrumento, pues no puede nunca encontrar una satisfacción plena en nosotros, que pues tan solo somos un elemento más de la cadena, ¿no? Un elemento que, para su infinita desgracia, Schopenhauer establece como la cúspide de la pirámide. Al ser racional y consciente, lo que hace, pues bueno, nos hace participar de un sufrimiento indecible en todo ese proceso en el que pues, la voluntad nos desgarra por dentro, ¿no? Y además esto hace que el conflicto entre seres humanos sea algo inevitable, precisamente porque la voluntad, al objetivarse bajo el principio de individuación, pues se acabaría fragmentando en individuos que compiten entre sí. De tal manera que la violencia y el enfrentamiento aparecen como instancias estructurales y necesarias. Y es de esta forma tan irónica en la que ese sujeto moderno del humanismo, que se había creído el fundamento y había otorgado poderes casi sobrehumanos a su propia autonomía moral, pues ahora queda tristemente desplazado y reducido a ser una mera herramienta, ¿no? Y solo desde esta óptica podemos comprender el alcance existencial de la filosofía de Schopenhauer, donde incluso el aburrimiento nos revela que aunque el deseo pueda remitir, pues la estructura del querer siempre permanece,
y así es como la vida oscila siempre entre la tensión y el vacío, aunque bueno, también me gustaría advertiros de que, pese a todo esto, reducir la doctrina de Schopenhauer a que la vida es una mierda, pues seguiría siendo un error, ¿no? Porque lo que nos ofrece en realidad es una verdadera ontología del sufrimiento y del pesimismo y una explicación estructural de por qué la existencia no puede estabilizarse en la plenitud. Porque su filosofía no se va a detener tampoco en, como ya hemos dicho, en esta constatación de la tragedia, y nos exhorta, en efecto, a llevar a cabo una suspensión del querer que pudiera liberarnos, al menos provisionalmente, de una desdicha incesante. Y aquí es donde aparecen los ya mencionados grandes momentos de apertura de este sistema, donde, pues por un lado tenemos la experiencia estética, que consiste en la contemplación desinteresada de la obra de arte y especialmente de la obra musical. Ahora vamos a verlo, porque bueno, Schopenhauer afirma que durante este momento, durante el momento de contemplación artística y sobre todo en la música, pues el individuo dejaría de relacionarse con el mundo como campo de objetos deseables o terribles, no queriendo nada, ni deseando nada, al menos durante algunos instantes, ni pretendiendo tampoco afirmar su individualidad frente al resto. Así que es en esta contemplación artística donde el individuo se convierte en puro sujeto de conocimiento y por eso mismo se libera provisionalmente del principio de individuación. Y personalmente considero que este es uno de los grandes momentos donde Schopenhauer se nos revela como, pues bueno, como uno de esos pensadores como uno de los pensadores en general más particulares y con una faceta poética más marcada de todos los que vamos a ver. Porque fijaos que aquí está estableciendo a la música como aquello que es capaz de salvarnos momentáneamente del mundo, ¿no? De nuestra condena existencial. Tal vez sea por esto que yo, no sé si le pasará a más gente, pero yo por lo menos pues tengo la visión de Schopenhauer siempre como un autor que me genera como una gran ternura, ¿no? Porque bueno, muchas de sus proposiciones son incluso comparables a lo que diría el típico adolescente emo de los 2000 que se pasaba el día escuchando a Ballet for My Valentine, ¿no? Y bueno, no sé por qué me acabo de describir aquí, pero no lo tengáis en cuenta. El caso es que bueno, esto lo que nos revela es también como por un lado, pues si bien el ser humano acaba siendo siempre dominado por determinadas fuerzas que cree controlar, en lo que nosotros aquí a menudo lo he mencionado además, siempre podemos ver como una muestra de ignorancia metafísica por nuestra parte, pues luego por otro lado también tenemos la inteligencia de buscar aquello que nos resulta verdaderamente terapéutico, ¿no? Y la realidad es que, pues aparentemente siempre vamos a tener esa inclinación innata por la música, sea en la cultura que sea, no hay cultura que no haya generado música, aun cuando pues no podemos nunca llegar a entender en el fondo, pues el efecto positivo que esta tiene sobre nosotros, por muchos estudios científicos que se hagan al respecto. Pero bueno, qué mejor que el propio Schopenhauer para expresarnos tal admiración en este pasaje que creo que es uno de los más célebres de su obra acerca de la música. Aún habría de añadir muchas cosas sobre la manera en que se percibe la música, a saber, únicamente en el tiempo y a través del tiempo, con total exclusión del espacio y sin influjo del conocimiento de la causalidad, o sea, del entendimiento, pues los sonidos producen ya como efecto la impresión estética sin remontarnos a su causa, al igual que en la intuición. Sin embargo, no quiero prolongar todavía más esta consideración, dado que acaso ya haya sido demasiado prolijo en este tercer libro o me haya detenido sobremanera en los detalles, pero mi meta me obligaba a hacerlo así y se me reprobará menos por ello si no se pierde de vista que la importancia y el alto valor del arte no han solido gozar de suficiente reconocimiento cuando se tiene en cuenta que, a nuestro modo de ver, el conjunto del mundo visible solo es la objetivación, el espejo de la voluntad, para su autoconocimiento e incluso, como pronto veremos, para la posibilidad de su salvación, y se pondera al mismo tiempo que el mundo como representación, cuando se lo contempla aisladamente e invade en solitario la consciencia al emanciparse del querer, es la cara más amable e inocente de la vida. Entonces hemos de ver al arte como plenitud de todo esto, porque ofrece esencialmente lo mismo que el propio mundo visible, solo que de manera más concentrada y consumada, con propósito y reflexión,
por lo cual cabe llamar al arte la flor de la vida en el pleno sentido de la palabra. Si el mundo como representación en su conjunto solo es la visibilidad de la voluntad, el arte es la elucidación de esta visibilidad, la cámara oscura que muestra los objetos más nítidos y permite recogerlos para verlos mejor, el teatro dentro del teatro, el escenario dentro del escenario, como en Hamlet. El goce de todo lo bello, el consuelo que procura el arte, el entusiasmo del artista que le hace olvidar las penalidades de la vida, ese privilegio del genio sobre los demás que le resarce del sufrimiento acrecentado por la claridad de su conciencia y de su triste soledad en medio de una estirpe heterogénea, todo esto es consecuencia de que, como se nos mostrará a continuación, el en sí de la vida, la voluntad, la existencia misma, es un continuo padecer en parte lastimoso y en parte horrendo. En cambio, esto mismo, únicamente como representación, puramente intuido o reproducido por el arte, libre del tormento, procura un significativo espectáculo. Esta faceta del mundo puramente cognoscible y su reproducción, en algún arte, constituye el elemento del artista. Le fascina la contemplación del espectáculo de la objetivación de la voluntad, ante el cual se detiene, sin cansarse de contemplarlo ni reproducirlo, asumiendo él mismo los gastos de tal puesta en escena, esto es, siendo él mismo la voluntad que se objetiva y permanece inmersa en un continuo padecer. Ese conocimiento puro, verdadero y profundo de la esencia del mundo se vuelve para el artista un fin en sí. El artista se detiene ahí. Por eso no se convierte para él, como veremos dentro del siguiente libro, en los santos que han alcanzado la resignación, en un aquietador de la voluntad. No le redime para siempre, sino solo por unos instantes de la vida. No es para él el camino para liberarse de la vida, sino tan solo un momentáneo consuelo en la vida, hasta que una vez intensificada su fuerza, cansado finalmente del juego, recobra la seriedad. La Santa Cecilia de Rafael puede considerarse como un símbolo de este tránsito. Ahora también nosotros nos volvemos hacia lo serio en el libro siguiente. Bueno, pues esto es lo que diría Schopenhauer sobre el arte como salvación, entendido desde un punto de vista contemplativo, recordemos, totalmente contrario a como lo entendería Nietzsche. Pero bueno, por otra parte, el segundo momento de liberación establecido por Schopenhauer, pues es la ética de la compasión, todavía más opuesto ya si cabe a la doctrina de Nietzsche. O sea, por esto ya Nietzsche ya se echaría las manos a la cabeza. Que bueno, pues esa ética de la compasión es literalmente el comprender que todos nosotros somos manifestaciones de una misma voluntad, y esto lo que hace es que el sufrimiento ajeno pues deje de concebirse como un otro y en cierta medida se atenúe la competencia intersubjetiva, ¿no? Es decir, que esta ética de la compasión pues se basa en el reconocimiento metafísico de nuestra profundidad identitaria con el objeto de borrar la frontera entre el yo y el otro. Y esto es lo que en su vertiente más radical se acabará manifestando como ese ascetismo que Schopenhauer propugnaba, fuertemente influido por las creencias budistas a las cuales atribuía una conexión con la realidad mucho mayor que cualquier otra ética occidental, ¿no? Y desde luego, pues hombre, podremos cuestionar la postura de Schopenhauer del sufrimiento como algo constitutivo y podemos hablar de si existen formas alternativas de asumir el conflicto, como la que hemos dicho que propondrá Nietzsche más adelante, pero pues bueno, lo que resulta difícil negar es la potencia de este diagnóstico schopenhaueriano, en tanto pues que al final siempre parece remover algo dentro de nosotros, ¿no? Y esta potencia al final se confirma en el hecho de que la sospecha introducida por Schopenhauer, que mira que no es considerado uno de los pensadores de la sospecha, cuando podría serlo, ¿no? Aunque bueno, en ese sentido hasta Kant podría serlo también, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa sospecha pues atraviesa buena parte del pensamiento posterior, donde pues bueno, pues esa idea de que el sujeto no es soberano y que la razón no es fundamento de nada, pues van a reiterarse hasta convertirse casi en un axioma de muchas corrientes contemporáneas, ¿no? Porque pues podemos rechazar esta conclusión ascética por resultarnos poco atractiva, pero difícilmente podríamos negar que el querer es algo que nunca se agota y que la satisfacción pues no produce nunca el fin del deseo. Entonces, pues bueno, el hecho de que todo esto Schopenhauer lo justifique en base a una ontología, pues es uno de los motivos por los que para mí es un autor que nunca va a perder su vigencia
y que siempre va a estar presente, aun incluso cuando no se le mencione.